Apreciados amigos y hermanos, un saludo cordial, una vez más con ustedes el pastor Luis Eguiluz. En esta oportunidad queremos estudiar la lección número 5 para el 2 de mayo. La lección para esta semana se titula Solo la Biblia o Sola Escritura. La lección de este trimestre, ¿cómo interpretar la Biblia? Algo importante, algo valioso para cada uno de nosotros, que necesitamos acercarnos a la palabra de Dios en su pureza, en su contenido original, sin que tenga ninguna dilución ni ninguna cosa que pueda apartarnos de lo que el Señor nos quiere decir. Así que vamos a ir al versículo que esta semana nos tiene preparado, versículo de memoria, en Hebreos 4:12. Dice la palabra de Dios: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Querido Señor, ayúdanos a entender tu palabra, dirige nuestros pensamientos, dirige nuestra mente, y que tu palabra nos hable hoy y siempre. Este versículo es muy importante porque nos muestra la palabra de Dios comparada con una espada de 2 filos, una espada que servía antiguamente para defenderse, que servía para protegerse contra los enemigos. También hoy en día se utiliza como un símil para comparar la palabra de Dios, que es parte de la armadura que el Señor nos ofrece para defendernos del enemigo. Y tenemos que saberla utilizar, tenemos que saber esgrimirla, tenemos que saber defendernos con ella. Hoy en día es importante que cada uno de nosotros sepa utilizar su espada. Sola escritura. Sola escritura es una definición que durante la época de la Reforma utilizaron para decir solamente la Biblia. Este es un postulado protestante. Elevó la escritura como criterio único y concluyente, porque por muchos siglos la Iglesia Católica había estado presentando una diversidad de interpretaciones, de formas de entender y de aplicar la Biblia, y todos se dejaban llevar por esas interpretaciones. La Biblia no se leía en el lenguaje vernacular, no se leía en el lenguaje del pueblo, todo se hacía en latín. Entonces no había un entendimiento, no había una comprensión personal. En contraste con el catolicismo, que ponía la tradición al mismo nivel que las escrituras, este postulado protestante iba contra esa tradición impuesta. Entonces, la Biblia dio fuerza y autoridad a la Reforma. La Reforma se aferró de la palabra de Dios para rebatir las enseñanzas tradicionales de la Iglesia popular de aquel tiempo. La Iglesia Católica interpretaba la Biblia de manera alegórica, dando un significado diferente al texto. También la Reforma enfatizaba la interpretación gramatical histórica de la Biblia, o sea, la interpretación de lo que dice el texto y también en lo que está relacionado con la historia, o sea, el devenir histórico, no alegórico, no ficticio. Entonces ahora vamos a ver algunos principios fundamentales de interpretación que son adecuados para estudiar la palabra de Dios. Y vamos a ir analizando, porque la Biblia es su propio intérprete. La Biblia es la norma imperante. Así que la misma Biblia debe ser la que nos muestre qué es lo que la Biblia dice. Nosotros, como adventistas, consideramos la Biblia como el libro más importante, y a nosotros por mucho tiempo se nos ha considerado el pueblo del libro. Reconocemos la autoridad única de la Biblia. La Biblia para nosotros es la norma y también para nuestra teología, la máxima autoridad para la vida y también para la doctrina.
O sea, nuestra vida está fundamentada en lo que dice la Biblia. Nuestras enseñanzas bíblicas se basan en solamente la Biblia. También la experiencia, la tradición y la razón, como hemos visto la semana pasada, deben estar subordinadas a la Biblia y no lo contrario. Primera de Corintios 4:6 dice: por esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os desvanezcáis unos contra otros. No poner más de lo que está escrito, no aumentar. No debemos pensar más de lo que está escrito, a menos que sea a través de una herramienta auxiliar. Las herramientas auxiliares pueden ser la arqueología, la historia, la cronología, los léxicos, los diccionarios, los comentarios bíblicos, los libros, todo aquello que nos pueda ayudar a enriquecer el estudio de la Biblia. Pero la Biblia está por encima de todos ellos. Para el estudiante de la Biblia tiene preeminencia sobre todo lo demás. La Biblia es el Señor y Maestro de todos los escritos. Un texto bíblico más, Hechos 17, capítulo 10, Hechos capítulo 17, versículos 10 y 11. Dice: inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Qué importante. Ellos no se dejaron influenciar por lo que escucharon en la predicación. Ellos fueron, dice, a su casa y constataron si lo que se le había enseñado estaba conforme a las Escrituras. Y nosotros también debemos seguir el ejemplo de los bereanos. Tenemos que analizar lo que se nos está enseñando. Tenemos que profundizar para ver si es que lo que se está diciendo en tal o cual lugar está conforme con las Escrituras, si está refrendado por la palabra de Dios. Sigamos. La unidad de la Escritura. La Escritura es un libro con 66 ejemplares, pero que se consolidan en uno solo. Toda la Escritura es inspirada por Dios, dice 2 de Timoteo 3:16. Toda la Escritura es inspirada por Dios. No hay en la Biblia nada que sea traído por voluntad humana. Los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, dice 2 de Pedro 1, 20 y 21. O sea que la palabra de Dios es confiable. Dios es el autor supremo de la Biblia. Existe una unidad y una armonía fundamentales en sus temas. Podemos ir con toda confianza. Según de Timoteo 1:13 dice: retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Así que la unidad proviene de la inspiración divina. La Biblia es su propio intérprete. Hay armonía doctrinal. Y esto nos ayuda a distinguir la verdad del error y a repudiar la herejía. El sustento bíblico es suficiente porque la palabra de Dios tiene la autoridad en sí misma que se la da Dios por ser la palabra de Dios. Y el autor supremo es Dios mismo. Y todos aquellos que han participado en la ejecución de este magno libro, de esta magna obra que es la Biblia, ellos han sido dirigidos por Dios. Ellos han sido dirigidos por el Espíritu Santo. Así que desde Génesis hasta el Apocalipsis hay una unidad, que se conjugan, que se apoyan. Uno menciona a otro y otro menciona al otro. De esta manera, el Nuevo Testamento es la base para el Antiguo y el Antiguo es la base para el Nuevo. Uno a otro se apoyan. Los escritores bíblicos consideran la Biblia como un todo, inseparable y coherente. Tiene poder convincente y libertador. Imagínense ustedes la importancia entonces de la Biblia.
porque los mismos escritores bíblicos la, la mencionan una y otra vez. Así que la Biblia tiene que estar junta, es coherente, no puede separarse. No puedo yo tomar ahora el Nuevo Testamento y decir que el Antiguo ya pasó, que es algo pasado, histórico, que está fuera de lugar, que está fuera de época. No, para nada. El Antiguo Testamento se desdobla en el Nuevo Testamento y el Nuevo Testamento se basa en el Antiguo Testamento. Hay una cantidad de citas. Mencionamos la lección anterior que hay como 2688 citas en el Nuevo Testamento que vienen del Antiguo. O sea, los escritores del Nuevo Testamento conocían muy bien el Antiguo Testamento y se referían a él con frecuencia. Así que el Nuevo Testamento no es otra cosa que el cumplimiento de los dichos del Antiguo Testamento. Y el Nuevo Testamento son los actos de nuestro Señor Jesucristo, de la iglesia primitiva y de lo que ha de suceder antes de la venida de Jesús. Jesús nos muestra también que la Biblia es una sola. Él la usó con mucha frecuencia. Los dos testamentos se iluminan mutuamente. Y también Jesús y los escritores bíblicos dan por sentada la unidad de la Biblia. La unidad de las escrituras también implica que toda la Biblia debe ser tomada en cuenta cuando nosotros estudiamos un tema bíblico. O sea, debemos buscar un versículo aquí, un versículo allá, para que haya armonía y para que un tema pueda tener sustento bíblico. Ahora, vamos a tocar el punto de la claridad de la Biblia, porque la Biblia es un libro que se clarifica a sí mismo, nos da claridad mental y nos muestra las cosas de una manera bastante transparente. Vamos a ver este versículo allí en Mateo 21:42. Mateo 21:42 dice: Jesús les dijo: ¿nunca leísteis en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha dicho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. ¿Nunca leísteis en las Escrituras? Jesús mostrando que las Escrituras deben ser leídas, deben ser memorizadas, debemos aprenderlas, debemos utilizarlas cada vez que vamos a decir algo. Cualquier apelación a las Escrituras no tiene sentido si el texto no es claro en su significado. O sea, no podemos utilizar la Biblia para sustentar una opinión o para sustentar alguna idea que yo tengo o que yo quiero imponer sobre otros. También tenemos que tener presente que la Biblia es suficientemente clara en lo que enseña. O sea, y para eso la Biblia tiene diferentes textos sobre un mismo tema, en donde se amplía esa enseñanza. La Biblia puede ser entendida hasta por un niño, así también como por un adulto. O sea, la Biblia tiene un lenguaje sencillo, pero también profundo. Tiene infinitas oportunidades para profundizar. Con la Biblia nosotros podemos hacer muchos temas. Todos los creyentes pueden entender lo más básico de la Biblia. ¿Y qué es lo más básico? El plan de la salvación. Se nos alienta a estudiarla por nosotros mismos. No necesitamos tener allí un profesional ni un teólogo. La Biblia la podemos leer y podemos ir entendiéndola con ayuda del Espíritu Santo. Debe entenderse en su sentido evidente y literal, a menos que se quiera proyectar un cuadro figurado. Entonces, cuando agarramos la Biblia, en primer lugar tenemos que entenderla en su lenguaje literal. Hay muchos textos que pueden presentar un lenguaje simbólico o un cumplimiento profético, pero poco a poco vamos a ir entendiendo eso. No tiene un significado místico, oculto o alegórico, como la Iglesia Católica u otros grupos tratan de hacer entender. La Biblia no presenta mensajes místicos, ahí filosóficos, cosas ocultas. No. La Biblia es clara, presenta una verdad específica, no subjetiva,
no de imaginación fuera del sentido bíblico. La Biblia es clara para cada uno de nosotros, especialmente en lo que se refiere al plan de salvación. Muy bien, la Biblia interpreta la Escritura. La Escritura se interpreta a sí misma. La unidad que tiene la Biblia la capacita para ser su propio intérprete. Tiene suficiente material, suficiente evidencia para aclarar temas, conceptos, doctrinas y enseñanzas que se nos están dando. Por ejemplo, en Lucas 24:27, allí encontramos un texto en donde nuestro Señor Jesús dice: y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras de lo que de él decían. Comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas. O sea, aquí está hablando que Jesús conocía el Antiguo Testamento. Cuando dice Moisés, se está refiriendo a los primeros 5 libros. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, la Torá. Y siguiendo por todos los profetas, refiriendo profetas menores, profetas mayores, hablaban de lo que Jesús estaba ya profetizado. Las Escrituras, mis queridos amigos, arrojan más luz sobre su propio significado. Así que si tú quieres estudiar un texto, puedes utilizar otros que tratan el mismo asunto y te van a dar una iluminación mayor, una comprensión mejor de ese tema. También tenemos que tener presente el contexto de cada pasaje. Tanto el contexto inmediato, significa los versículos anteriores o todo el capítulo, como el contexto mediato, significa otros libros del mismo autor o toda la Biblia. Estudiar todo lo que dice las Escrituras sobre el tema, porque hay mucho que estudiar en la Biblia. Hay muchos versículos que se refieren al mismo tema. Por ejemplo, si estamos estudiando acerca de la segunda venida de Cristo, hay versículos en Mateo, hay versículos en Lucas, hay versículos en Apocalipsis, y en diferentes partes de la Biblia vamos a encontrar menciones que nos van ampliando y nos van mostrando una figura más completa de esa doctrina. Si queremos estudiar sobre el sábado, vamos a irnos al Génesis, al Éxodo, vamos a ir al Nuevo Testamento, vamos a ir a Isaías, y así vamos viendo una figura completa y vamos a tener un entendimiento cabal. Debe compararse texto con texto. ¿Qué relación tiene el texto con el resto del mensaje? Debemos adquirir conocimiento del tema central que se está tratando, el propósito de Dios hacia el mundo, el comienzo de la controversia y la obra de la redención. Estos son los temas centrales que trae la Biblia. Claro que hay muchos más. Podemos estudiar sobre el santuario, sobre la segunda venida, sobre el régimen alimenticio. Hay muchos temas, pero el tema central es el propósito de Dios hacia el mundo, el comienzo de la controversia y la obra de la redención. Mis queridos amigos, debemos tener una buena Biblia, una traducción apropiada. Tenemos que tener un diccionario, algunos materiales de consulta que nos ayuden a comprender algunas palabras o algunas expresiones que a veces son difíciles para nosotros o nuevas. También tenemos que tener una libretita, tenemos que tener un cuaderno donde podamos anotar algunas cosas nuevas, algunas cosas difíciles o algunas cosas interesantes para poder ampliar. Es bueno también que nosotros estudiemos fielmente. Un estudio fiel, concienzudo, profundo va a ayudarnos mucho. Siempre orar antes de abrir la Biblia o de estudiar la Biblia. El mismo Espíritu Santo que guió a los profetas a recibir esa revelación es el mismo Espíritu Santo que va a iluminar nuestra mente para entender la revelación de Dios. Tenemos que estudiar la Biblia con humildad y sumisión, y esto va a dar sus frutos. No podemos ir con un espíritu diferente a este. Sola Escritura y Elena de White. ¿Cómo podemos nosotros conjugar estos dos aspectos? Porque algunos dicen, no, yo creo solamente en la Biblia, no quiero saber nada de Elena G. de White.
¿cómo conjugamos nosotros como adventistas estos dos escritos? Isaías 8:20 dice: a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Y esta es una de las 4 reglas que hay para probar a un profeta si es verdadero: la ley y el testimonio. Todo lo que dice Elena G. de White está conforme a la ley y también conforme al testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando decimos solo la Biblia o sola Escritura, ¿qué hacemos entonces con Elena de White? También fue usada por Dios ella y es mensajera para el remanente. Mis queridos amigos, mis queridos hermanos, Dios la usó a ella porque hay algo importante que nosotros tenemos que saber en este tiempo del fin. ¿Cuál es la relación de sus escritos con las Escrituras? Para ella, la Biblia era fundamental y esencia de todo, y esencial para todo. Ella dijo que la Biblia era la máxima autoridad y norma para las doctrinas, para la fe y para la práctica. Así que ella misma reconocía la Biblia como la palabra de Dios, como el libro fundamental y esencial en todo. Y ella se basaba siempre y mencionaba siempre la Biblia. Ella aceptó el principio protestante de sola Escritura. La Biblia era la luz mayor, decía ella, y sus escritos la luz menor. Ella mencionó que si hubiésemos sido fieles a la Biblia, nunca hubiésemos tenido los testimonios, refiriéndose a sus escritos. No son una adición, aunque también son inspirados, tienen una función diferente. Esa función es mostrarnos lo que nosotros tenemos que hacer en este tiempo del fin por habernos alejado de la palabra de Dios. Entonces los escritos de Elena de White nos traen a la Biblia. Y hay algunas cosas que son importantes que conozcamos, que en la Biblia no se mencionan, pero que no está en desacuerdo con la Biblia. Especialmente lo que se refiere a algunos detalles del régimen pro salud, como en esta época el cuidado del organismo iba a ser importante por todos los adelantos que hay, y también en lo referente al uso de nuestra mente, de nuestras facultades, la conducción del hogar, la educación de los hijos y muchas otras cosas más que han sido pilares en nuestra salud, en nuestros hogares y también en adelantos médicos. Ahora vamos a ver lo que es sola Escritura y la Reforma. La Reforma es importante porque aquí es donde sale a la luz la palabra de Dios. Lutero, un monje que era muy devoto, él estaba muy apegado a las cosas de Dios, él siempre se consideraba un pecador, estaba siempre flagelándose, castigándose, haciendo penitencia, ayuno, y nunca se sentía liberado del pecado. Hasta que un día descubrió en una Biblia que nosotros recibimos el perdón de Dios solamente por gracia. No tenemos que hacer nada, ni castigarnos, ni pasar penitencia, ni pasar hambre, solamente acudir al Señor para que Él nos perdone. Así que él comenzó a estudiar la Biblia y se dio cuenta que la iglesia donde él estaba tenía muchos errores. Entonces él dijo: la tradición no nos lleva a ningún lugar bueno. Solamente tenemos que basarnos en la Biblia. Por eso que él escribió sola Escritura, solamente la Biblia. La Biblia y el protestantismo están entrelazados en una historia común. Se podría decir que la historia del cristianismo es, en cierto sentido, la historia de la interpretación de la Biblia, sola Escritura o solo la Biblia. Este ha sido el grito de batalla de la Reforma protestante, sola Escritura. Elevó el papel de la Escritura a un estándar único y a una fuente normativa para la teología. Lutero se dedicó a su iglesia, a su Dios, a su pueblo. Aunque fue perseguido, él tuvo tiempo para traducir la Biblia de los idiomas originales al alemán y por primera vez el pueblo leyó la Biblia con sus propios ojos
y se dio cuenta que Lutero estaba en lo correcto. Así que se produjo una reforma tremenda. Los católicos hablan de tradición, magisterio de la Iglesia y las Escrituras. Los anglicanos hablan de Escritura, tradición y razón. Los protestantes hablan de sola Escritura o solamente las Escrituras. Nosotros, al seguir el ejemplo de Jesús, le seguimos y le obedecemos a Él, solo su palabra. Mateo 7:24. Así que es importante que nosotros dejemos a un lado la tradición, dejemos a un lado lo que dice el magisterio de la Iglesia y nos enfoquemos solamente en las Escrituras. Ni siquiera en la tradición, ni siquiera en la razón. Las Escrituras son suficientes. Todo lo que venga adicional puede caer en la especulación, en el error y en tergiversar la verdad. La verdad es la palabra de Dios. Una aplicación para la vida. ¿Cómo podemos aplicar este estudio en nuestra vida diaria? Mis queridos amigos, mis queridos hermanos, es importante que nosotros nos enfoquemos en la palabra de Dios, que busquemos la palabra de Dios, que la estudiemos cada día. Es necesario para nuestra vida espiritual. Es una disciplina adecuada, correcta y fundamental. Podemos tener creencias erróneas si estudiamos textos selectos en vez de estudiar todo lo referente al tema. No seleccionemos, no vayamos por un lado o por otro, vayamos a la totalidad de la Biblia en lo que se refiere a un tema específico. Juan el Bautista es un gran profeta, aunque no tiene ningún libro en la Biblia. ¿Qué nos dice esto a nosotros hoy? Que aunque hay profetas que no escribieron ningún libro, recibieron la indicación de Dios de profetizar. Jesús mismo dijo que no hubo profeta como Juan el Bautista, aunque no encontramos ningún libro de él, pero fue usado por el Señor. Y nosotros también creemos que el Señor utilizó a Elena de White para darnos un mensaje para este tiempo. Y aunque los escritos de ella no están dentro de la Biblia, son mensajes que nos ayudan, nos aconsejan y nos instruyen de ir a la Biblia, de estudiar la Biblia y de aceptar toda la Biblia. Otro aspecto importante, la Biblia es nuestra autoridad final. No estamos solos. Pero, ¿por qué otras iglesias tienen creencias diferentes de las nuestras usando la misma Biblia? Como ya les mencioné, porque están interpretando algunos pasajes aislados. Le dan una comprensión parcial. Están sacando textos fuera de contexto. No utilizan toda la Biblia. Piensan que una parte de la Biblia ya es obsoleta, que ya dejó de tener sentido. O agarran algunos textos y otros no lo aceptan. Esto no es correcto. Tenemos nosotros que aceptar toda la Biblia, toda la palabra de Dios. Mis queridos amigos, la próxima semana estaremos estudiando por qué se necesita interpretación y profundizaremos un poco más en estos aspectos. Que el Señor nos bendiga, que tengamos una hermosa semana. Bendiciones.